En seguridad me detienen, mis padres presentaron una denuncia falsa para que no llegue a la audiencia del testamento. Exijo el registro de llamadas de emergencia. El oficial lo revisa, y su tono cambia en cuanto lee el nombre de quien llamó. Aterricé después del anochecer con el estómago aún revuelto por la parada en el aeropuerto. El vuelo cancelado, los mensajes de texto, la moción que mis padres presentaron para borrarme de la corte como si fuera un error tipográfico. Andrés Flores me recibió afuera de la zona de retiro de equipaje, no dentro de la terminal, sino afuera bajo las luces ásperas donde todo parece más real y menos indulgente. No me abrazó. No preguntó si estaba bien. Me entregó una carpeta delgada y dijo, estos son los documentos por los que todos han estado luchando. En la portada había una simple etiqueta, anexos suplementarios, y dentro había copias de las notas internas de la aerolínea con el nombre de mi padre, Ricardo Vega, escrito en blanco y negro. El informe de incidente de la policía del aeropuerto. La captura de pantalla de la amenaza de mi madre, Isabella Vega, sobre la tutela. Y detrás de todo eso, protegido en una funda transparente como evidencia, estaba lo que había estado cargando todo el tiempo. El registro de llamadas de emergencia de la noche en que murió mi abuelo. Una impresión CAD con sellos de tiempo, una narrativa de despacho, un número de referencia que podría ser citado. No era emocional. Era aséptico. No le importaba quién lloró en el funeral. Por eso importaba. Andrés siguió caminando a mi lado hacia el estacionamiento. Tus padres están alegando que tu abuelo no estaba lúcido cuando actualizó el testamento, dijo. También afirman que lo presionaste. No respondí con un discurso. Simplemente abrí la funda y miré la línea que había estado quemándome la cabeza desde el momento en que la leí. Llamante informa sujeto masculino intentando obtener firma. Paciente declara, no permitan que se lleve los documentos. Cerré la carpeta. Andrés observó cómo cambiaba mi rostro y dijo en voz baja, no me contaste esa parte. No quería que se dijera en voz alta por teléfono, respondí. Él asintió una vez, como si respetara mi instinto. En el hotel, no dormí mucho, no porque temiera a la corte, sino porque sabía que mis padres aparecerían sonriendo. Porque siempre aparecen sonriendo cuando creen que el sistema les pertenece. Por la mañana, Andrés y yo entramos al Tribunal de Sucesiones del Condado de Río Arriba lo suficientemente temprano como para oler el café antes de escuchar las voces. Mi madre ya estaba allí, con el cabello perfecto, un cardigan suave, las manos juntas como en oración. Un rostro que decía padre preocupado a cualquiera que no conociera el guión. Mi padre estaba a su lado con un traje que costaba más que mi primer coche, hablando en voz baja con su abogado. Y cuando me vio entrar con Andrés, su sonrisa no desapareció. Se agudizó, como si no pudiera decidir si parecer ofendido o divertido porque yo hubiera sobrevivido. No hablamos. No intercambiamos saludos. No dimos un espectáculo en el pasillo. Fuimos directamente a la sala del tribunal y nos sentamos donde Andrés me indicó. Primera fila, asiento de pasillo, visible para el estrado, sin esconderme, sin acobardarme. Cuando entró el juez, la sala se puso de pie. No comenzó con el testamento. Comenzó con mis padres. Revisé los anexos suplementarios, dijo el juez con voz plana. Y revisé la moción para proceder sin la señorita Vega basándose en una supuesta detención por comportamiento relacionado con amenazas. El abogado de mi padre se puso de pie rápidamente. Su señoría, el juez levantó una mano. No, dijo. Tengo preguntas y quiero respuestas sin teatro. La sala se quedó tan en silencio que pude escuchar un bolígrafo hacer clic detrás de mí. El juez miró directamente a mi padre. Señor Vega, dijo. ¿Contactó usted a la policía del aeropuerto e informó que su hija era una amenaza? La sonrisa de mi padre intentó mantenerse. Su señoría, yo estaba preocupado, dijo. Ella ha estado inestable. Dijo cosas. La mirada del juez no se movió. ¿Hizo usted la llamada? ¿Sí o no?, preguntó. Mi padre inhaló como si estuviera a punto de interpretar la inocencia. Los contacté porque, el juez se inclinó ligeramente hacia adelante. La corte tiene el audio, dijo.
Y su tono cambió lo suficiente como para que todos entendieran que esto no era un debate. Y la corte tiene documentación de que usted contactó a la aerolínea para cancelar su viaje minutos antes de abordar. Su madre hizo un sonido suave. Practicado, herido. El juez no la miró. Miró a mi padre nuevamente. Usted le dijo a esta corte que fue retirada de seguridad esposada, dijo. Usted entiende que eso es una acusación grave. El abogado de mi padre intentó intervenir. Señoría, cualquier lenguaje utilizado se basó en información. El juez lo interrumpió con una mirada. Abogado, siéntese, dijo. Su cliente está a punto de hablar bajo juramento. Un alguacil se adelantó. El secretario se puso de pie. Apareció una Biblia. La expresión de mi padre cambió por primera vez. Solo un destello de miedo, como si no hubiera esperado que el juez sacara la mentira a la luz y la inmovilizara. Prestó juramento. Luego el juez preguntó de nuevo, más despacio. ¿Hizo usted el informe que inició la parada en el aeropuerto? Dijo. Mi padre tragó. Sí, admitió. Los ojos de mi madre se fijaron en él, afilados y furiosos, porque sabía lo que significaba esa admisión. La mentira era ahora suya, en público, en un registro judicial. El juez asintió una vez. Muy bien, dijo. Ahora vamos a abordar el motivo. Miró a Andrés Flores. Señor Flores, dijo, usted mencionó un registro de llamadas de emergencia de la noche de la muerte del testador. Sí, su señoría, dijo Andrés. Tenemos el informe CAD y la narrativa de despacho, y hemos solicitado el audio. La mirada del juez se dirigió a mí por primera vez. No simpatía, no lástima. Señorita Vega, dijo. ¿Tiene ese registro en su poder? Sí, respondí. Acérquese, dijo. Sentí las piernas firmes cuando me levanté porque esto no era una moción. Esto era prueba. Entregué la funda al secretario. El secretario se la llevó al juez. El juez leyó en silencio durante un largo momento, los ojos moviéndose línea por línea. Luego hizo una pausa. Releyó una frase. Y vi cómo el rostro de mi madre se tensaba como si pudiera sentir las palabras desde el otro lado de la sala. El juez levantó la página ligeramente. Señor y señora Vega, dijo. Ustedes están alegando que el testador estaba confundido y coaccionado cuando hizo cambios en su plan patrimonial. La barbilla de mi padre se levantó. Sí, dijo rápidamente. No era el mismo. El juez sostuvo la página ligeramente. Entonces, explique por qué la noche que murió, la narrativa de despacho indica que estaba lo suficientemente coherente como para solicitar a una persona específica por su nombre y negarse a tener contacto con usted, dijo. Las manos de mi madre se separaron. La boca de mi padre se abrió y luego se cerró. El juez se dirigió al secretario. Si el audio está disponible, quiero que se reproduzca, dijo. Andrés no pareció sorprendido. Lo está, su señoría, dijo. El secretario buscó los controles del sistema. Y mientras los altavoces del tribunal crepitaban, sentí que se me cerraba la garganta porque sabía que la siguiente voz que todos escucharían era la de mi abuelo. Luego el secretario pulsó play, y su voz llenó la sala. Los altavoces crepitaron y luego se instaló un delgado silencio oficial. Por un segundo, todo lo que se pudo escuchar fue el aire acondicionado y la tos nerviosa de alguien. Luego la grabación se reprodujo. Despacho de Río Arriba. Una voz de mujer dijo, ¿cuál es la ubicación de su emergencia? La voz de mi abuelo, Héctor Vega, se escuchó a continuación. Áspera, pero clara, no confundida, no divagando. Clara de la manera en que una persona se pone cuando el miedo lo atraviesa todo. Soy Héctor Vega, tarde, dijo. Mi hijo está aquí. Está tratando de hacerme firmar papeles. Le dije que no, y no se quiere ir. Hubo una pausa y sentí que la sala se inclinaba hacia el sonido. Despacho preguntó, ¿está herido, señor? No, dijo el abuelo. Pero se está llevando mis documentos. Necesito a alguien aquí.
Necesito un testigo. Mi madre hizo un ruido suave como si acabara de ser atacada personalmente por la verdad. Mi padre no se movió. Simplemente miró hacia adelante con esa misma quietud costosa que usaba en las cenas familiares, cuando quería que todos pensaran que él era el adulto de la sala. Despacho continuó con calma. ¿Hay alguien más con usted? El abuelo respondió, trajo a alguien, un hombre que no conozco. Dijeron que es para el testamento. No quiero firmar nada. Yo ya hice lo que quería hacer. El juez se movió ligeramente en el estrado. No indignación. Concentración. Porque yo ya hice lo que quería hacer no es lo que dice un hombre confundido. La grabación continuó. Despacho pidió una descripción. El abuelo la dio. Luego, más bajo, agregó, por favor, díganles que no se lleven mis papeles. Un momento después, el audio captó otra voz de fondo. La voz de mi padre, cercana y controlada, la que usa cuando quiere sonar razonable mientras aplica presión. Papá, deja el drama, dijo. No te sientes bien. Ni siquiera recuerdas lo que firmaste. El abuelo respondió inmediatamente, sin dudar. Recuerdo exactamente lo que firmé, dijo. Y recuerdo por qué. Esa línea golpeó la sala como un portazo. Observé a mis padres por el rabillo del ojo. Las manos de mi madre estaban apretadas ahora, los nudillos blancos. La mandíbula de mi padre se movió una vez, y el abogado de mis padres, el elegante, miró la mesa del consejo como si deseara poder desaparecer debajo de ella. Señor, preguntó el despachador. ¿Se siente amenazado, señor? El abuelo hizo una pausa, luego dijo algo que me apretó la garganta. Me siento acorralado, dijo. Están tratando de tomar mi vida y convertirla en su dinero. El juez se mantuvo muy quieto. El audio continuó hasta que el despachador dijo que las unidades estaban en camino. Luego la voz del abuelo otra vez, más suave, casi cansada. Por favor, dijo, sáquenlos de mi casa. El secretario detuvo la grabación. Silencio. No el tipo de silencio donde la gente espera que alguien más reaccione primero. El tipo donde la sala entiende que la historia acaba de reescribirse. El juez levantó la vista, con los ojos fijos en mi padre. Señor Vega, dijo, usted le dijo a esta corte que su padre estaba confundido y coaccionado cuando actualizó su plan patrimonial. El abogado de mi padre comenzó a levantarse. El juez ni siquiera lo miró esta vez. Siéntese, dijo. Y el abogado se sentó. Luego el juez dijo, acabamos de escuchar a su padre, en sus propias palabras, declarar que ya había completado su decisión, que recordaba lo que firmó y que usted estaba intentando obtener firmas adicionales contra sus deseos. La sonrisa de mi padre se había ido ahora. Todo lo que quedaba era la postura, el traje y la delgada creencia de que el dinero aún podía suavizar los bordes. Su señoría, dijo mi padre, con voz cautelosa. Estaba molesto. No entendía lo que estaba pasando. La mirada del juez se estrechó ligeramente. Entendió lo suficiente como para llamar a los servicios de emergencia, identificarlo a usted, describir a un extraño con usted, negarse a firmar y solicitar testigos, dijo. Eso no es confusión. Es claridad bajo presión. Mi madre se inclinó hacia adelante, con la voz temblorosa. Estábamos tratando de protegerlo, dijo. Estaba siendo influenciado. El juez finalmente la miró. ¿Por quién?, preguntó. La boca de mi madre se abrió y se cerró porque se suponía que la respuesta era yo. Pero la grabación ya había mostrado cómo era la influencia, y no era yo parada en su casa tratando de que firmara papeles. El juez se volvió hacia el expediente del estrado y golpeó una página con el dedo. Abogado, le dijo al abogado de mis padres. Su moción se basó en una afirmación de hecho de que la señorita Vega fue retirada de la seguridad del aeropuerto esposada por comportamiento relacionado con amenazas. Levantó la vista. Esa afirmación era falsa. El abogado intentó, en voz baja. Su señoría, cualquier lenguaje se basó en información proporcionada. El juez lo interrumpió. Su cliente, dijo,
señalando ligeramente a mi padre sin levantar la voz, admitió bajo juramento que él inició el informe. Los labios de mi padre se separaron y luego se juntaron. El juez continuó: esta corte no tolera la obstrucción mediante acusaciones falsas y demoras fabricadas, ni de las partes ni de la defensa. Luego dijo las palabras que finalmente sonaron como consecuencias. Voy a anular la moción de proceder sin la señorita Vega, dijo. Estoy negando la solicitud de nombramiento temporal de representante personal. Hizo una pausa y luego agregó: y estoy emitiendo una orden para mostrar causa con respecto a sanciones por las declaraciones falsas presentadas a esta corte. Mi madre hizo ese sonido herido de nuevo, más fuerte esta vez. El juez no se ablandó. Además, dijo, la conducta descrita puede implicar una denuncia falsa a la policía. Remito este asunto a las autoridades competentes para su revisión. El rostro de mi padre se tensó, no de ira. Calculando. Porque las referencias son lo que los ricos temen más que los gritos. Las referencias son lo que crea registros que no se pueden borrar con encanto. Luego el juez miró directamente a Andrés Flores. Señor Flores, dijo, ahora vamos a proceder con la sucesión en sí. ¿Tiene el testamento ejecutado del testador y los documentos fiduciarios relacionados listos para su admisión? Andrés se puso de pie. Sí, su señoría, dijo. El abogado de mi padre también se levantó, más rápido que Andrés. Objeción, dijo. La capacidad sigue siendo un problema. El juez ni siquiera lo miró por mucho tiempo. Acabamos de escuchar la capacidad, dijo rotundamente. Siéntese. El abogado se sentó. Andrés abrió la carpeta delgada y sacó un paquete limpio y grapado. Y lo sostuvo de la forma en que se sostiene algo frágil y letal al mismo tiempo. Su señoría, dijo, este es el último testamento ejecutado, debidamente presenciado y notariado, junto con el cronograma de activos y la carta de instrucciones que el testador solicitó que se leyera en el registro. El juez miró la página de portada. Luego sus ojos se levantaron hacia mi padre nuevamente. Señor Vega, dijo, antes de admitir esto, quiero una respuesta más de usted. ¿Quién era el hombre que su padre no conocía y que usted trajo a su casa esa noche? La garganta de mi padre se movió. Miró a su abogado. El juez esperó, inmóvil, hasta que mi padre finalmente dijo en voz baja, un notario móvil. La mirada del juez se endureció. Nombre, dijo, y mi padre dudó lo suficiente como para que toda la sala entendiera. No temía a la verdad. Temía al registro. La duda de mi padre duró tal vez 2 segundos. En una sala de tribunal, eso es una vida. El juez no se repitió. Simplemente observó a mi padre con la paciencia tranquila de alguien que ha visto a personas adineradas intentar superar las consecuencias. Finalmente, mi padre dijo el nombre, Óscar Reyes. El bolígrafo de Andrés dejó de moverse, no porque el nombre significara algo emocionalmente, sino porque significaba algo procesalmente. Andrés se puso de pie. Su señoría, dijo, con voz firme. ¿Puedo ser escuchado sobre eso? El juez asintió una vez. Adelante. Andrés pasó a una pestaña en su carpeta. Verificamos el número de comisión notarial que figura en el documento que el abogado contrario adjuntó a su moción la semana pasada, dijo. Pertenecía a Óscar Reyes. La comisión había expirado. El abogado de mi padre se medio levantó. Su señoría. El juez no lo miró. Siéntese, dijo de nuevo. Andrés continuó. El mismo individuo, Óscar Reyes, parece ser el notario móvil traído a la casa del testador la noche que llamó al despacho. El rostro de mi madre se tensó como si alguien lo hubiera apretado. Los ojos de mi padre permanecieron al frente, pero su cuello se puso rígido ligeramente sobre su cuello. El juez miró sus notas y luego volvió a mirar. Señor Vega, dijo. ¿Intentó obtener una firma de su padre la noche que llamó a los servicios de emergencia? Mi padre intentó sonar tranquilo. Su señoría, estábamos tratando de asegurarnos de que las cosas estuvieran organizadas. Dijo que tenía activos. Necesitaba protección. El tono del juez se volvió cortante sin volverse alto. ¿Intentó obtener una firma?
¿Sí o no? Mi padre tragó. Sí, admitió. Un murmullo recorrió la galería, rápido, atónito, antes de que la presencia del alguacil lo aplastara de nuevo en silencio. Mi madre se inclinó hacia adelante, con la voz temblorosa. Estaba haciendo lo que hacen las familias, dijo rápidamente. Estaba tratando de ayudar. El juez la miró una vez. Señora, su marido está bajo juramento, dijo. Usted no. La boca de mi madre se cerró de golpe. Luego el juez se volvió hacia Andrés. Proceda, dijo. Andrés se acercó al secretario con el paquete del testamento y los documentos fiduciarios, y el secretario los marcó como anexos con la tranquila eficiencia de alguien que no tiene interés personal en el drama familiar. Andrés regresó al podio y dijo, Su señoría, el plan patrimonial del testador consiste en un testamento pour y un fideicomiso revocable ejecutados en 2009. El año resonó en la sala. Las cabezas de mis padres se levantaron al mismo tiempo, como si sus cuerpos lo recordaran, incluso si sus bocas querían negarlo. Andrés continuó, la propiedad de Brierwood Lane está titulada fuera de la sucesión testamentaria a través de una escritura registrada ejecutada el mismo año. El fideicomiso controla los activos restantes. El abogado de mi padre intentó de nuevo. Su señoría, capacidad. El juez lo interrumpió. Hemos abordado la capacidad, dijo. Puede interrogar sobre las formalidades de ejecución si tiene una base de buena fe. De lo contrario, siéntese. El abogado se sentó, el rostro tenso. Andrés abrió otra carpeta. Su señoría, dijo. El cronograma de activos del fideicomiso incluye. Hizo una pausa solo por un momento como si se asegurara de que la sala estuviera lista para los hechos. Luego leyó, una cuenta de corretaje con un saldo de aproximadamente $960,000 en el momento del fallecimiento pagadero al fideicomiso. 2 certificados de depósito que suman $220,000. Y un beneficio de seguro de vida de $400,000 con el fideicomiso listado como beneficiario. El aliento de mi madre se detuvo. Valeria, que había estado sentada detrás de mis padres, hizo un pequeño sonido involuntario, como si la codicia se le hubiera escapado de la garganta antes de que pudiera detenerla. La cara del juez no cambió. Andrés continuó, los términos del fideicomiso prevén una distribución específica. El abogado de mi padre se puso de pie de nuevo. Objeción. Esto está fuera del alcance. La mirada del juez se dirigió a él. Abogado, dijo. Siéntese antes de empeorar esto. El abogado se sentó. Andrés miró directamente al juez. Su señoría, bajo el artículo 4, el fideicomiso distribuye el interés restante de Brierwood Lane y las ganancias del fideicomiso a Camila Vega como beneficiaria principal. Mi nombre resonó en la sala de nuevo, esta vez no como un registro de título, sino como una respuesta final. Mi madre puso cara de enfado. Eso no puede ser correcto, dijo, con la voz temblando de rabia disfrazada de incredulidad. El juez no la miró. Miró a Andrés. ¿Hay alguna distribución para el señor y la señora Vega? Preguntó. Andrés pasó una página. Un legado limitado, dijo. Una distribución única de $10,000 para cada uno, contingente a la no interferencia y cooperación con la administración. Un murmullo bajo recorrió la sala de nuevo, luego murió. La cabeza de mi padre giró ligeramente hacia Andrés como si lo hubieran abofeteado. $10,000, repitió, demasiado bajo para que el juez lo escuchara, pero lo suficientemente alto para que yo lo captara. Valeria se inclinó detrás de mi madre, susurrando frenéticamente, eso no es nada. El juez miró por encima de sus gafas a la mesa de mis padres. Señor y señora Vega, dijo. No hablarán fuera de turno. Luego volvió a mirar a Andrés. ¿Y qué sucede si hay interferencia?, preguntó el juez. La voz de Andrés se mantuvo tranquila. El legado contingente es revocado, dijo. Y el fiduciario está autorizado a recuperar costos y honorarios relacionados con la obstrucción. El juez asintió una vez, despacio. Luego dijo,
Basado en lo que he escuchado y en los anexos admitidos, encuentro que el plan patrimonial es válido y ejecutable. El abogado de mi padre. Su señoría. El juez lo interrumpió con una sola frase. No, dijo. Esto ha terminado. El rostro de mi padre se tensó en algo que ya no era incredulidad. Era pánico. Porque esto no era un debate sobre la familia. Esta era una orden judicial sobre dinero. Luego el juez miró a mis padres directamente. Y dada la conducta de hoy, agregó, con la voz más fría. Ahora, ordeno que el legado contingente para Ricardo e Isabella Vega se retenga pendiente de la audiencia de sanciones. No tocarán los activos de la herencia. Mi madre hizo un sonido ahogado. Mi padre se levantó bruscamente, enojado. Esto es un robo, espetó. Ella lo manipuló. El alguacil se adelantó. El juez se inclinó. Señor Vega, dijo, siéntese. Si continúa, será declarado en desacato. Mi padre se sentó. Y en ese momento, me di cuenta de algo que cambió la sensación en mi pecho. No estaban perdiendo la herencia porque yo luché más duro. La estaban perdiendo porque mi abuelo había construido un plan, documentado sus razones, y el registro hizo lo que la familia nunca hizo. Me protegió. Pero el juez no había terminado. Miró al secretario. Fije una audiencia para mostrar causa para las sanciones, dijo. Y envíe los materiales de informes falsos a la agencia apropiada. Luego miró a Andrés. Señor Flores, dijo, ¿quién es nombrado fiduciario? Andrés no dudó. Mi firma, respondió. Y como CEO fiduciario, un fiduciario corporativo. Los ojos de mi padre se levantaron porque ahora entendía el verdadero castigo. No solo fue excluido. Fue separado del control. El juez asintió una vez. Bien, dijo. Entonces la administración procede sin interferencia familiar. Golpeó el mazo. No fuerte. Final. La corte levanta la sesión. Pero mi madre no esperó al pasillo. Tan pronto como nos levantamos, siseó mi nombre como si fuera una maldición. Camila, dijo. ¿Crees que has ganado? Me giré hacia ella lentamente. Y por primera vez ese día, dejé que mi voz se escuchara lo suficiente para que la gente cercana escuchara. Yo no gané, dije. Ganó el abuelo. Mi padre se adelantó, el rostro tenso de ira y humillación. No vas a salir de este juzgado con ese dinero, dijo. Andrés se movió ligeramente entre nosotros sin tocar a mi padre. Señor Vega, dijo, las amenazas después de una orden para mostrar causa no son prudentes. Los ojos de mi padre se dirigieron a la placa de Andrés y luego se alejaron. Luego un ayudante se acercó a nuestro grupo. No rápido, no dramático, solo directo. ¿S.R. Vega? Preguntó. Mi padre se giró. El ayudante sostenía un papel. El juez me pidió que le entregara esto, dijo. La sonrisa de mi padre intentó regresar. Falló porque la línea superior del papel no era sobre el fideicomiso. Era sobre algo completamente diferente. Decía aviso de investigación. Denuncia falsa. Y el rostro de mi padre cambió al darse cuenta de que hoy no era el final. Era el comienzo de consecuencias que no podía comprar. Marco, el ayudante, no discutió con mi padre. No levantó la voz. Simplemente sostuvo el papel firmemente hasta que mi padre finalmente lo tomó. Firme aquí, reconociendo el recibo, dijo el ayudante. El bolígrafo de mi padre flotó como si pensara que negarse borraría la tinta. Luego firmó, la mandíbula apretada, y devolvió el papel como si quemara. Andrés se inclinó hacia mí y susurró, quédate cerca. No les digas nada en el pasillo. Asentí una vez. Cuando salimos de la sala, mi madre se movió rápido. Demasiado rápido para el dolor. Demasiado rápido para la inocencia. Cruzó el pasillo y se puso delante de mí, bloqueando mi camino como si todavía tuviera derecho a posicionar mi cuerpo. Escúchame, dijo, con la voz baja y aguda. Vas a arreglar esto.
Yo no respondí. Detrás de ella, Valeria estaba cerca con su teléfono en la mano como si ya estuviera componiendo la versión familiar de los eventos. Mi padre se acercó a mi madre, con la sonrisa ya despojada. «Crees que eres inteligente», dijo en voz baja. «Pero acabas de convertirte en un objetivo». Andrés se interpuso ligeramente entre nosotros, sin tocar a mi padre, simplemente ocupando espacio con la calma que hace que las amenazas parezcan infantiles. «Señor Vega», dijo, «acaba de ser notificado de un aviso de investigación por denuncia falsa. Debería dejar de hablar». Los ojos de mi padre se dirigieron a Andrés, luego a mí de nuevo. «No te irás con el control», dijo. «Apelaré. Impugnaré. Te enterraré en documentos». Andrés no se inmutó. «Puede presentar lo que quiera», dijo. «No cambiará el título y no cambiará el audio que acabamos de reproducir». El rostro de mi madre se tensó. «Un audio puede ser manipulado», espetó. La mirada de Andrés se mantuvo nivelada. «No las grabaciones de despacho obtenidas por citación judicial», dijo. El pasillo de repente se sintió más pequeño, como si el edificio mismo estuviera cansado de ellos. Nos dirigimos a la oficina del secretario para programar la audiencia de sanciones. Podía escuchar los pasos de mis padres detrás de nosotros, no siguiendo como familia, siguiendo como depredadores que no sabían qué más hacer ahora que la caza había fallado. En la ventanilla del secretario, Andrés habló en voz baja con el secretario, confirmando fechas, confirmando órdenes, confirmando que la remisión del tribunal sería transmitida. Fue entonces cuando escuché a mi padre decir mi nombre de nuevo, más fuerte esta vez para una audiencia. «Camila», dijo, dejando que otras personas en el pasillo giraran la cabeza. «Lamentarás humillar a tu madre en el funeral de tu abuelo». Me giré lentamente y me encontré con sus ojos. Y debido a que todos querían claridad, debido a que todos querían que el final se sintiera real, seré precisa aquí. En el aeropuerto, mi identificación todavía llevaba mi antiguo nombre de antes de mi divorcio. Por eso escucharon Elena Vega en el informe de incidente. En el tribunal, mi nombre legal es el que figura en la escritura y en el fideicomiso, Camila Vega. El nombre que mi abuelo registró y protegió. Dos nombres en papel, una persona parada frente a ellos. Y esa distinción importaba porque el registro demostró que yo no me estaba escondiendo. Mi padre sí. Lo miré y dije, tranquila y plana, usted me humilló. Yo solo traje pruebas. La boca de mi madre se abrió y por un segundo no supo qué máscara usar, madre herida o controladora enfadada. Luego eligió la ira. «Estás muerta para nosotros», siseó. Tampoco le respondí a ella porque el teléfono de Andrés vibró y vi cómo cambiaba su expresión al leer la pantalla. «¿Qué pasa?», pregunté en voz baja. Acercó el teléfono para que pudiera ver el identificador de llamadas. «Agente especial R. Pacheco, Unidad de Investigaciones Estatales». Andrés respondió en altavoz porque sabía que era mejor no dejar que esto se convirtiera en un rumor. «Flores», dijo. «Adelante». La voz de un hombre sonó profesional y cortante. «Señor Flores, estoy llamando en relación con la remisión de denuncia falsa y la documentación asociada», dijo. «Entiendo que su cliente está presente en el juzgado». «Lo estamos», respondió Andrés. «Estoy en el lugar», dijo el agente. «Me gustaría hablar con la señorita Vega y también establecer contacto con el señor Ricardo Vega». Mi padre escuchó su propio nombre y se acercó como si no pudiera evitarlo. «Usted no tiene derecho», comenzó mi padre. El tono del agente no cambió. «Señor, ¿es usted Ricardo Vega?», preguntó. Mi padre dudó. De la forma en que los mentirosos dudan cuando el sistema los llama por su nombre completo. «Sí», dijo mi padre. «Señor Vega», continuó el agente Pacheco, «necesito que comprenda que hacer declaraciones falsas a la policía e interferir con un procedimiento judicial son asuntos graves. Tenemos el audio de despacho, el registro de llamadas del aeropuerto y la nota interna de la aerolínea. También tenemos la moción presentada ante el Tribunal de Sucesiones que contiene la afirmación de las esposas». El rostro de mi madre se puso pálido de una manera que no había visto en todo el día. Mi padre intentó sonar ofendido. «Esto es acoso», dijo. «Mi hija es inestable».
Yo estaba protegiendo. Alto, dijo el agente Pacheco, una palabra plana. No continúe con esa narrativa. El silencio cayó pesado a nuestro alrededor. Incluso el secretario detrás de la ventanilla de cristal hizo una pausa, escuchando. El agente Pacheco habló de nuevo, más despacio. Señor Vega, estoy solicitando una declaración voluntaria ahora mismo, dijo. Si se niega, ese es su derecho. Si habla, será grabado. ¿Entiende? Los labios de mi padre se apretaron. Miró a su abogado, pero su abogado todavía estaba dentro de la sala del tribunal. Y por una vez, mi padre no tenía a alguien listo para traducir las consecuencias en consuelo. Andrés dijo en voz baja, Ricardo, no digas nada. Mi padre lo ignoró, porque por supuesto que lo hizo. Quiero que esto quede registrado, dijo mi padre. Ella manipuló a mi padre. Ella manipuló a la corte. ¿Ella? El agente Pacheco lo interrumpió de nuevo. Señor Vega, dijo. Este es ahora el registro. Usted fue identificado como la parte informante por la policía del aeropuerto a través del registro de llamadas y el audio. Y usted admitió bajo juramento que intentó obtener firmas del testador la noche que llamó a los servicios de emergencia. No se está ayudando a sí mismo. El rostro de mi padre se tensó. No pueden probar la intención, espetó. Hubo una pausa en la línea, un latido deliberado. Luego el agente Pacheco dijo, de hecho, podemos, y su voz se volvió más fría, porque obtuvimos la grabación completa de la llamada del aeropuerto y usted usó la frase audiencia de sucesión como motivo de su preocupación, lo cual no es una preocupación de seguridad pública. Es una preocupación de procedimiento civil. La mano de mi madre se dirigió a su pecho como si pudiera desmayarse. Valeria susurró, papá, como una advertencia. El agente Pacheco continuó, señor Vega, voy a hacerle una pregunta directa. ¿Llamó usted también a la aerolínea para cancelar el billete de la señorita Vega utilizando su código de confirmación y respuesta de seguridad? Mi padre no respondió inmediatamente. Y en esa vacilación, vi el momento en que se dio cuenta de que el sistema no solo tenía una historia. Tenía una línea de tiempo. La voz de Andrés se mantuvo tranquila. Agente Pacheco, dijo, cooperaremos y proporcionaremos documentos. Mi cliente dará una declaración con un abogado presente. Entendido, respondió el agente. Señorita Vega, por favor permanezca en el juzgado. Señor Vega, no se vaya. Mi padre se puso rígido. No puede detenerme, espetó. No lo estoy deteniendo, dijo el agente Pacheco con calma. Le estoy dando instrucciones como parte de una investigación activa. Si se va, lo documentaré y se abordará de manera apropiada. Entonces escuché pasos. Pasos reales, no ecos, viniendo por el pasillo. Un hombre con una chaqueta oscura y una placa de identificación prendida en la cintura dobló la esquina y caminó directamente hacia nosotros. Sus ojos escaneaban rostros como lo hacen los profesionales cuando ya saben la respuesta. Se detuvo frente a mi padre y dijo en voz baja, señor Vega, soy el agente Pacheco. La barbilla de mi padre se levantó. Finalmente, dijo, tratando de sonar superior. El agente Pacheco no reaccionó. Simplemente extendió su mano. Señor, dijo, necesito su teléfono. El agente Pacheco mantuvo la mano extendida como si lo hubiera hecho miles de veces. Señor, necesito su teléfono. El primer instinto de mi padre fue actuar ofendido, como si la dignidad pudiera bloquear el procedimiento. Usted no puede tomar mi propiedad, dijo lo suficientemente alto como para que la gente girara la cabeza. Pacheco no igualó su volumen. Tampoco discutió. Simplemente asintió una vez, como si mi padre acabara de confirmar el perfil de personalidad exacto que esperaba. No estoy tomando su propiedad, dijo Pacheco. Estoy solicitando acceso voluntario como parte de una investigación activa que fue remitida por un juez basándose en grabaciones y presentaciones que ya existen. Si se niega, documentaré la negativa y solicitaré una orden. Ese proceso no será cómodo para usted. Mi madre intervino rápido. Con voz melosa. Agente, ha habido un malentendido. Somos una buena familia.
Pacheco ni siquiera la miró. Señora, estoy hablando con el señor Vega. Los orificios nasales de mi padre se ensancharon. Luego hizo lo que la gente arrogante siempre hace cuando la sala deja de creerles. Decidió demostrar que tenía razón. Sacó su teléfono de su bolsillo, lo desbloqueó con el pulgar y lo empujó hacia Pacheco como si fuera un desafío. Aquí, dijo. Mire, no encontrará nada. Pacheco lo tomó con 2 dedos, con calma e inmediatamente abrió el historial de llamadas. No se desplazó rápido. No se apresuró. Dejó que la pantalla hablara. Luego miró a mi padre y dijo en voz baja, Delta Customer Service. Mi padre parpadeó. ¿Qué? Pacheco inclinó el teléfono para que mi padre pudiera ver la hora. Llamada realizada a las 8:41 de la mañana, dijo Pacheco. Duración, 12 minutos. Ese es el mismo lapso de tiempo en que el itinerario de su hija fue cancelado por solicitud del cliente. La mandíbula de mi padre se apretó. Llamo a aerolíneas todo el tiempo, espetó. Pacheco no reaccionó. Tocó la siguiente entrada. Policía del aeropuerto, línea no de emergencia, dijo, luego otra. Despacho, agregó 2 veces. He colgado llamadas antes de que se conectara, dijo mi padre. El rostro de mi madre se puso pálido exactamente de la forma en que lo hacía cuando sus mentiras quedaban grabadas en papel. Pacheco continuó, tocando el hilo de mensajes de texto etiquetado como Valeria. No necesitaba leerlo en voz alta. La pantalla iluminó su rostro mientras escaneaba, y vi cómo la expresión de mi hermana cambiaba de engreída a aterrorizada al darse cuenta de que sus propias palabras estaban a punto de convertirse en evidencia. Pacheco levantó la vista. Su hija le envió el código de confirmación. Le preguntó a mi padre. La voz de Valeria saltó, alta y aguda. No, eso es, Pacheco la interrumpió sin levantar la voz. Señora, no lo haga, dijo. Si habla, puede ser entrevistada. Si miente, puede ser acusada. La boca de Valeria se cerró de golpe. Pacheco tocó un elemento más, luego levantó el teléfono ligeramente como si quisiera que todos entendieran que esto ya no se trataba de opiniones. También hay una nota borrador, dijo, con los ojos puestos en mi padre. Un guión mecanografiado. Usted lo escribió. El rostro de mi padre se tensó. ¿Qué guión? Pacheco leyó una línea, solo una, porque no tenía que leer más para terminar la discusión. Mencione la audiencia de sucesión para justificar la urgencia, dijo. El pasillo se quedó en silencio de una manera diferente a la anterior. No conmoción, reconocimiento. Mi padre abrió la boca, pero no salió nada inteligente. Pacheco le devolvió el teléfono como si de repente pesara. Señor Vega, dijo, se le está notificando un aviso de conservación. No borre nada. No haga un restablecimiento de fábrica. No pierda este teléfono. Si lo hace, eso se convierte en obstrucción. Sacó una tarjeta y se la entregó a Andrés. Me coordinaré a través del abogado, dijo. También solicitaré registros directamente a la aerolínea y al despacho. Mi padre intentó recuperar el control con volumen. Esto es absurdo, espetó. Ella manipuló. Los ojos de Pacheco se mantuvieron planos. Señor, dijo, usted no puede seguir diciendo eso después de que tenemos sus llamadas, sus borradores y su testimonio jurado. Luego se giró ligeramente profesional de nuevo. Señorita Vega, me dijo. Si está dispuesta, tomaré una declaración ahora. Hechos cortos, luego se va a casa. Asentí. Sí, dije. Mi declaración tomó 7 minutos. Fechas, horas, lo que sucedió en seguridad, el mostrador de la aerolínea, la moción, el audio, las amenazas. Sin adjetivos, sin terapia, solo una línea de tiempo. Cuando terminé, Pacheco asintió una vez. Gracias, dijo. Eso es exactamente lo que necesitamos. Mi padre observó todo como si estuviera tratando de memorizar el momento para reescribirlo más tarde. Pero al sistema no le importa que tan buena sea su reescritura cuando el original está grabado.
3 semanas después, el juez celebró la audiencia de sanciones. Mis padres se presentaron con una postura diferente, menos arrogancia, más cautela. Su abogado habló menos. Andrés habló más. El juez no gritó, no lo necesitaba. Emitió sanciones por las presentaciones falsas, ordenó a mis padres pagar los honorarios de los abogados relacionados con la obstrucción, y lo más satisfactorio de todo, dictaminó que sus legados contingentes fueron revocados debido a la interferencia. $10,000 cada uno, perdidos. No porque yo rogué, sino porque mi abuelo los anticipó, escribió condiciones y la corte hizo cumplir lo que él escribió. En cuanto a la herencia, los activos del fideicomiso se administraron sin que tocaran $1. El fiduciario corporativo se hizo cargo junto con la firma de Andrés. Y en el plazo de un mes, las cuentas se transfirieron exactamente como decía el documento, aproximadamente $1.5 millones en activos totales que pasaron por la estructura del fideicomiso, con la casa ya fuera de la sucesión y protegida por el título. Mis padres presentaron amenazas y mensajes de texto. Insinuaron apelaciones. Intentaron reclutar a parientes como títeres voladores. Nada importó porque ya no estaban luchando contra mí. Estaban luchando contra registros, órdenes e instituciones a las que no les importa quién trae ensalada de papas a Navidad. Y lo que todos preguntaron, los documentos que llevé, nunca fueron magia secreta. Eran pruebas simples, un registro de llamadas de emergencia y un audio que mostraban que mi abuelo estaba claro, consciente y pidiendo protección de las mismas personas que afirmaban protegerlo. Eso fue lo que lo terminó. No un discurso, no una confesión dramática, un sello de tiempo, una voz. Un juez que se negó a ser utilizado. Volví a abrir Wood Lane y cambié las cerraduras de nuevo, aunque no tenía que hacerlo. Me senté en la mesa de la cocina de mi abuelo una vez, solo una vez, y dejé que el silencio se asentara. Luego puse la carpeta en una caja fuerte, no porque planeé revivirlo, sino porque algunas familias nunca dejan de intentarlo. Y aprendí el único lenguaje que no pueden reescribir, el registro. Así fue como terminó. La corte no compró su historia. El registro habló más fuerte de lo que ellos jamás podrían, y salieron sin nada más que consecuencias.